Bien, se reanuda la sesión, señor secretario. Señor presidente, corresponde continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y otras normas que indica. Sí. Asisten a esta sesión especialmente invitados el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, el jefe de la División Jurídica, señor Sebastián Valenzuela, y los asesores, señora Marta Olivares y señor Francisco Maldonado. De la Defensoría Penal Pública asistirían como oyente el abogado del Departamento de Estudios, el señor Francisco Geisi, de la Corporación Opción, la abogada Seguimiento Legislativo y Redes, señora Camila de la Maza. También hay una solicitud de don Vicente Argús, que representa a la Corporación Comunidad y Justicia, que solicita entrar como oyente a la sesión del día de hoy. Eso, si hubiera acuerdo. Muy bien. Que pasen los asesores. ¿Me parece? Sí, que pasen los asesores entonces. Bien, señor secretario. Señor presidente, sus señorías tienen a su disposición un texto comparado que ha elaborado la Secretaría, que contiene todas las enmiendas y acuerdos adoptados por la Comisión en el tratamiento de esta iniciativa. Y también tienen a su disposición, se va a repartir en este instante, un documento elaborado por el Ejecutivo que se refiere a un conjunto de materias que están pendientes y correspondería que en esta sesión la Comisión lo despachara. Es un texto comparado. En la primera columna aparecen las materias que ya ha acordado la Comisión. En la segunda columna vienen las alternativas propuestas por el Ejecutivo, destacando en rojo ya sea alguna enmienda o algún texto en que el Ejecutivo va a insistir en su redacción. La primera cuestión que plantea el Ejecutivo se refiere al artículo 3º transitorio, que figura en la página 416 del texto comparado que sus señorías tienen a su disposición. El artículo 416, en el artículo 3º transitorio, que está en la página 416, se refiere a una facultad que se le entrega al presidente de la República para nombrar un director nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil dentro del proceso para llevar adelante la instalación del servicio. Se había objetado en una sesión anterior los términos en que estaba redactado este artículo, que figura en la segunda columna, en la página 416, porque se reiteraban algunos criterios, algunos de los integrantes de esta comisión entendieron que su redacción era redundante y el Ejecutivo propone una redacción alternativa, que es la que paso a leer. Presidente, dice así, artículo transitorio 3º. El presidente de la República, a partir de la publicación de esta ley y sin sujetarse a lo dispuesto en el título 6º de la Ley 19.882, podrá nombrar al primer director nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para efecto de la instalación del servicio. Este asumirá de inmediato y desarrollará sus funciones en tanto se efectúe el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del sistema de alta dirección pública. La remuneración del director nacional, nombrado en conformidad a este artículo, será grado 2 de la escala única de sueldo, incluida la asignación de alta dirección pública fijada para el director nacional del Servicio Nacional de Menores. En tanto no inicie sus actividades, la remuneración del director nacional se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la versión original, termino, presidente, había un inciso 3º que figura en la página 417, que no está contemplado en la nueva redacción que propone el Ejecutivo y que establecía una regla sobre
asignación de dirección superior del director nacional del Servicio Nacional de Menores. Eso, señor presidente, sería la primera cuestión que hay que resolver. Bien, señores senadores, ¿alguna consulta? Una consulta, señor ministro. Se deja abierto el tiempo, ¿no?, que va a durar este director. O sea, se llamará concurso, se supone que pronto, pero eso queda abierto, digamos. Puede que no se llame. Señor ministro. Sí, tiene razón, no está fijado el tiempo que dura el primer director que nombra. Sí. Se podría entender que el primer director que nombra durará el tiempo que duran los directores ordinariamente. Son 3 años, ¿no? ¿Ah? ¿3 años o 4? Los de la alta dirección pública, ¿no? Sí, 3 años. Y por lo tanto, esa debería ser la interpretación, salvo que fijáramos un plazo distinto. Pero no hay un plazo básico. Sí, que dice para la instalación. Sí, pero no dice... Seguridad de inmediato y desarrollar sus funciones en tanto, dice. Es raro, debería ser hasta qué. Claro, pero en definitiva, el riesgo que tiene la norma es que el primer director o el gobierno o quien sea puede interpretarlo como que yo ya voy a llamar. Estoy instalándome. Y no llame nunca. ¿Ah? Y puede que por lo tanto no llame nunca. En ese caso, la interpretación mínima es que no puede durar más tiempo que el que dura un director normal. Ahora, salvo que nosotros le fijáramos un plazo, que dijéramos dentro de un año y medio, no sé, lo que fuera necesario para la instalación deberá llamarse. Esa pudiera ser una alternativa que no veo. O sea, porque yo creo que la idea es que la ley diga que tiene que llamarse al concurso de alta dirección pública y no quede abierto en el sentido que sea una mera voluntad del Ejecutivo para no llamar al concurso de alta dirección pública. Cierto. Es un punto. Es un punto, ¿no es cierto? Sí, no sé. Sí, si hay algún Sebastián. criterio. Sí, presidente, lo que podemos hacer es explorar un plazo máximo, porque efectivamente, tal como señala el senador Alamán, hay un plazo tácito cuando dice que es para efecto este nombramiento de la instalación del servicio y asume de inmediato y efectivamente asume sus funciones en tanto se efectúa el proceso de selección. Sí podríamos revisar, pero eso teníamos que ver efectivamente con DIPRES y manteniendo siempre la coherencia con el proyecto del servicio de protección de la niñez. De hecho, esta redacción surge a propósito de una observación que se hace sobre lo redundante que era el inciso primero, pero el inciso segundo tiene la misma idea regulativa que está para el director del nuevo servicio de protección. Por lo tanto, podemos revisar eso si hay un plazo y comprometernos al momento de ingresar formalmente la indicación, establecer un plazo más acotado como límite máximo de tiempo. Sí, porque eso que la idea obviamente es para la instalación solamente del servicio. Claro que por otro lado, si nosotros le ponemos un plazo corto como diciendo, mire, un año, desincentivamos a que alguien pueda entrar a trabajar definitivamente e instalar el servicio, ¿no? Que alguien pueda decir, mire, bueno, yo por un año no alcanzo a hacer ninguna cosa estratégica, aquí me van a nombrar por un año, mejor no acepto, le va a costar a lo mejor encontrar una persona que tenga las condiciones para realmente este servicio tenga los pantalones largos que todos queremos. Sí. Víctor. Sí, presidente, yo creo que es sano, es bueno y oportuno fijar un plazo. La discusión es qué plazo fijar. Yo tiendo a creer que el plazo que establece la alta dirección pública de 3 años es el adecuado, porque en definitiva, no hay duda, se arma el servicio, el gobierno, este próximo gobierno va a nombrar. Y es una tarea que nadie puede decir que la instalación puede durar 6 meses, 3 meses, 4 meses. Es verdaderamente que esa persona tenga el poder suficiente de impulsar el servicio y consolidarlo, no solamente establecerlo, no solamente llevar adelante su instalación, sino que verdaderamente impulsarlo, que tenga todas esas potestades. Y esas potestades es posible en un plazo razonable como el que establece la alta dirección pública, 3 años. Y como su sucesor necesariamente va a ser nombrado por ese mismo sistema, por el sistema de alta dirección pública, por lo que te he entendido, creo que hace que la norma sea coherente y exista, digamos, una línea de dirección que para estos servicios es fundamental.
Ministro. Y tiene una lógica, porque la instalación del nuevo servicio tiene una gradualidad de 3 años. Y por lo tanto es el periodo de instalación. Está tácitamente dicho. Tal vez debería precisarse que el primer director será nombrado por el presidente de la República y durará los 3 años correspondientes, y los siguientes conforme al sistema general. Eso pudiera, si hubiera voluntad en el sentido que plantea el senador Pérez, me parece a mí razonable mantener eso. Eso permite el desarrollo razonable de la implementación gradual que prevé la ley sobre el sistema, y al mismo tiempo abre de inmediato la claridad de que el siguiente es una alta dirección pública. A mí me gusta la idea de que nosotros hagamos una excepción al sistema de alta dirección pública, por la especial naturaleza compleja que tiene este nuevo servicio que se va a implementar, de tal manera que se pueda nombrar una persona con todas las facultades, con todo el piso necesario desde el punto de vista político para que pueda hacer una buena tarea. No sé si 3 años, digamos, es un plazo políticamente correcto. Es mi punto nomás, porque al gobierno le quedan... Bueno, están los plazos terminados del gobierno, digamos, pero en fin, esto fuera de cámara. Pero no sé si 3 años, ministro. Yo lo dejaría simplemente así. Este primer director es nombrado como una persona de confianza del presidente de la República, fuera de alta dirección pública. Sí, ¿me entiendes? Si no dejamos plazo, va a quedar como, porque aquí incluso... Va a quedar hasta que llegue el nuevo presidente. No, porque dice, en tanto se efectúa el proceso de selección, entonces va a quedar como... No, pero habría que borrar eso. Por eso, pero la idea suya es que sea 3 años o que no quede con plazo. No quede con plazo, lo sacamos de la alta dirección pública. Está bien, pero tiene que tener un plazo, pues no, porque si no se entender que está nominado indefinidamente. Siendo una persona de confianza, se supone que termina el mandato del presidente y termina la confianza de él. Vendrá otro presidente y nombrará a otra persona. Pero puede seguir eternamente nombrándose una persona... O podemos decir el primer director. Eso, durará 3 años, eso. El primer director, dice ahí. Sí, yo creo, presidente, que eso es lo mejor. El primer director será nombrado por el presidente. Y, de hecho, si es así, y no ha terminado su periodo, el nuevo presidente, si ocurre esa hipótesis, podrá cambiarlo. Y llamará a concurso. Sí. Pero lo dice, porque dice podrá nombrar al primero. Pero podrá nombrar al primero. La Secretaría tiene un punto. La norma que se viene proponiendo por el Ejecutivo efectivamente es el presidente de la República quien nombra al primer director. Si lo único que habría que hacer, si ustedes lo estiman conveniente, es precisar un plazo para eso o no, o dejar la disposición así en el entendido de que ese plazo no puede ser superior a 3 años. Porque dice que es el tanto no se realiza el Como plazo máximo. Si el problema está ahí, que si no se pone un plazo y se deja lo de atrás, puede ser una espada de Damocles, porque en el fondo el plazo queda sometido al momento que se haga el concurso. Entonces puede ser 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Yo digo que es mucho más limpio dejar un plazo inicial de tal periodo, de tal plazo, valga la redundancia. No, porque es distinto pensar en fijar un plazo. Aquí como está, no tiene plazo, pero tiene una espada de Damocles, por así decirlo, que es Y eso un es lo que plazo no más puede quedar, hasta no que puede se quedar por efectúe un plazo normalmente. determinado. Me gustaba la línea tuya. Claro, pero es un plazo abierto, ¿no es cierto? Sí, pero se puede decir que no podrá ser superior al plazo de duración normal del director. Hago una consulta. Hoy día, los directores de servicio, ¿cuál es la norma general? ¿Es alta dirección pública o es confianza del presidente? Alta dirección pública. Alta dirección pública. Sí. Entonces aquí Alta lo que estamos dirección haciendo... pública, el director de registro civil, todos los directores regionales. Pero aquí lo que estamos el haciendo... director del Sename, todos los directores, son Está bien. todos alta dirección pública. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una norma de excepción, ¿no es cierto? Para el primero. Para el primero. Entonces la duda es si le colocamos un plazo, porque si no le colocáramos un plazo y es el primer director, significa que el próximo presidente podrá cambiarlo. El próximo presidente lo que va a hacer, si quiere cambiarlo, es llamar a alta dirección pública. Es alta dirección Va pública. a llamar a concurso, es decir, Claro. llame a concurso. O se tendría que hacerlo si es el segundo. Porque El la segundo facultad... necesariamente va a ser designado por alta dirección pública. Bueno, esa es la idea. Entonces,
como usted bien dice, si hay un cambio de presidente, el nuevo presidente va a poder decirle al director, llame a concurso, ya, le pido la renuncia y eso gatilla de inmediato el llamado a la alta dirección pública. En realidad no es necesario poner un plazo. Perdón, presidente, por ese argumento, porque el único que se puede nombrar como especial confianza del presidente de la República es el primero. El primero. De acuerdo a la ley. Solo el primero tiene esa posibilidad. Por lo tanto, el segundo, ¿cuándo se va a gatillar eso? Y efectivamente, sin plazo, pero Andrés, tiene una cierta justificación. Si está en proceso, ¿no? Lleva 1 año y meses en el nuevo director a cargo del nuevo servicio, y le queda otro 1 año y medio para terminar este primer periodo de instalación. El nuevo presidente, porque se va a producir de todas maneras un cambio de presidente, tendrá la capacidad de evaluar la conveniencia por el servicio de cambiarlo, llamando a un concurso, o esperando que termine y que se cumplan los pasos normales. Yo creo que no está mal como está diseñado. Dejémosle al presidente que venga, o presidenta, que regule esta situación si lo estima conveniente, si no, los plazos van a operar solos. Dejémoslo tal cual. ¿Le parece senador, no? El primero va a quedar sin ningún plazo, pero se supone que dura 3 años. Y espérate, pero no importa. Si el presidente nuevo, este va a ser un problema del presidente que viene. Andrés, Yo está bien, no es para cortarse las venas, no. Pero francamente dejar a una persona aquí, el argumento que a mí me hacía fuerza a mí, el argumento del presidente, de Francisco, que decía que esta persona se instale y que tenga con todas las de la ley para que pueda sacar adelante esta complejísima instalación. Entonces, lo elemental para que una persona pueda ejercer su cargo, como quien dice, en propiedad, es que sepa cuánto plazo tiene para ejercerlo. Porque si lo dejamos tan abierto, esto puede significar 5 meses, 6 meses, 2 años, 3 años. ¿Cómo es razonable? Lo razonable es, porque desde mi punto de vista, lo razonable es decir, mire señor, el primer periodo es de 3 años, ¿no es así? El primer periodo será de tanto, y el segundo opera la alta dirección pública. De lo contrario, el tipo nunca va a saber cuánto tiempo tiene para ejercer su cargo. Porque todo va a depender de un evento incierto, una suerte de condición. De que alguien llame o que no llame. De que depende de lo que me hace Claro, el presidente. Víctor. Lo que pasa es que el argumento de Andrés choca con la característica esencial que va a tener el primer argumento, que es de exclusiva confianza del presidente de la República. De hecho, en este caso, porque si lo nombra el presidente es de exclusiva confianza y por lo tanto el presidente de la República lo va a poder remover. Ahora, si el presidente lo remueve a los 5 meses, el presidente ya no puede nombrar el segundo de esta manera, va a tener que nombrarlo a través del sistema de dirección público. Por lo tanto, las normas se equilibran en algún momento. Cuando le pregunte que usted cuánto... Pero Andrés queda... No, pero Andrés queda igual que un ministro, porque el ministro tampoco tiene plazo, mientras cuente con la confianza del presidente. No te creas. Bien, entonces en votación. Sí. ¿Habría acuerdo? Senador Andrés, Pérez, a favor. Senador Alaman, a favor. Senador Buenchumilla, a favor. a favor. Aprobada esta disposición en los términos propuestos por el Ejecutivo, 3 votos a favor, ninguna negativa. Vamos al artículo 5º transitorio. El artículo 5º transitorio regula la vacancia respecto de las normas de derecho penal sustantivo establecidos en la Ley 20.084. Esta disposición está regulada, si ustedes quieren verlo, entre la página 419 a 423 del texto comparado. Y dentro del conjunto de reglas que establece dicha disposición, había quedado pendiente la contenida en el número 5, que dice lo siguiente. Voy a leer en la página 2 del documento del Ejecutivo. Dice lo siguiente: tratándose de condenas a que se refiere el numeral tercero precedente, se deberá citar audiencia destinada a la aprobación del plan de intervención, si correspondiere, una vez pronunciada la resolución. La condena que corresponda a cumplir se sujetará a lo dispuesto en las reglas que se introducen en la Ley 20.084,
por la presente ley a partir de la entrada en vigencia del sistema. En los demás casos, la condena que corresponde será ejecutada o continuará su ejecución conforme a las reglas originalmente aplicables. No hay cambios en relación al texto que ustedes habían visto. El Ejecutivo insiste en su redacción para su aprobación. Muy bien. ¿Alguna observación, señores senadores? Y si no, en votación, señor secretario. En votación, entonces, el número 5, el artículo 5º transitorio. Senador Pérez. Senador Alamán. Señor presidente. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada. Después vamos al artículo 7º transitorio, que está en la página 429 del texto comparado. Se refiere al proceso de instalación de los fiscales y defensores especializados. La normativa propuesta por el Ejecutivo dice lo siguiente. Las modificaciones introducidas a la Ley 19.640, orgánica. Estoy leyendo en la página 2 del documento del Ejecutivo. Página 2, artículo 7º transitorio. Se refiere al tema de la instalación de los fiscales y defensores especializados. Ustedes saben que como consecuencia de esta normativa se aumentó el número de fiscales y de defensores especializados en temas de menores. Dice lo siguiente: las modificaciones introducidas a la Ley 19.640, orgánica constitucional de menores, del Ministerio Público, y a la Ley 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, en los artículos 46 y 47 de la presente ley, respectivamente, comenzarán a regir en la fecha prevista en el numeral primero del primer inciso del artículo primero transitorio de la presente ley. No obstante, la dotación de fiscales que se incorporan a la dotación máxima del Ministerio Público mediante la modificación del artículo 72 de su ley orgánica se aplicará en forma gradual, incrementándose en 2 cargos una vez transcurridos 9 meses desde la publicación de la ley, otros 4 cargos una vez transcurridos 21 meses desde la misma fecha y 18 cargos transcurridos 33 meses. Los fiscales adjuntos especializados en la instrucción de los procesos asociados a la responsabilidad penal adolescente y los defensores especializados en responsabilidad penal de adolescentes, de que trata el inciso primero y tercero del artículo 29 bis, que se introduce a la ley 20.084, deberán haber sido designados en el mismo plazo señalado en el artículo precedente. Presidente, señores senadores, en la mañana estuvimos revisando esta disposición con el Ejecutivo y entiendo que habría que hacer 2 enmiendas, que es cambiar las referencias a los incisos primero y tercero del artículo 29 bis, que aparece en el segundo inciso, decir simplemente de que se trata del artículo 29 bis, y también cambiar la referencia a la última expresión de artículo por inciso presente, el plazo señalado en el inciso presente. Con esas enmiendas entiende la Secretaría que se podría considerar esta disposición. ¿Esas enmiendas son formales en el sentido de que pudiéramos votar y la Secretaría hace las adecuaciones respectivas? Muy bien, en votación. Bien, senador Pérez, senador Alamán, senador Buenchumilla. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada esta disposición. Bueno, el Ejecutivo propone a continuación, leo en la página 3 del documento que han traído, introducir algunas enmiendas a artículos que ya había considerado la Comisión. La primera enmienda es al artículo 7º, que figura en la página 8 del texto comparado que sus señorías tienen. 8. Página 8 del texto comparado que sus señorías tienen a su disposición. El artículo 7º regula el principio de coordinación pública. De acuerdo con esta disposición, en la redacción que se propone en el Ejecutivo, quedaría esta disposición en los siguientes términos. En el cumplimiento de sus objetivos, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil promoverá la unidad de la acción estatal. Con este objeto, el servicio coordinará la atención adecuada y oportuna de los órganos de la Administración del Estado competentes que se requiera para el cumplimiento de las medidas y sanciones de la Ley 20.084, los que serán responsables de la provisión y pertinencia de las prestaciones requeridas. Aquí hay, si ustedes ven el texto, 2 enmiendas. Se cambia la expresión servicios públicos por órganos de la Administración del Estado y se elimina la parte final del texto que sus señorías habían aprobado,
que decía lo siguiente, leo la primera columna en la página 3, debiendo darles prioridad respecto de las que pudiesen demandar las personas adultas en el ámbito de sus competencias. Esta disposición aparece eliminada en la nueva propuesta del Ejecutivo. Y también se hacen unas enmiendas al inciso tercero, que son enmiendas básicamente de forma y de referencia. Uno es cambiar la palabra efectos por efecto y la mención al artículo 17 de esta ley por el artículo 26. Son enmiendas de concordancia. La única enmienda que tiene un mayor calado es la supresión de esa oración final en el inciso segundo, donde se daba una cierta prioridad a los jóvenes respecto de lo que pudieran demandar las personas adultas en este ámbito de competencia. Eso, señor presidente, alguna explicación de legislación. Muy bien, dale, Sebastián. Gracias, presidente. Esto, y particularmente me voy a referir a la modificación de fondo, porque las otras efectivamente son más bien de carácter formal. Pero respecto a la prioridad, fue un punto que discutió también la Comisión en su oportunidad cuando revisó este artículo 7º, y básicamente era la discusión sobre si la prioridad debiese ser para jóvenes menores de edad que son sujetos de atención del nuevo servicio, o en general debía plasmarse un principio más genérico referente al interés superior del niño en general respecto a su situación, si está vinculado con este servicio o, por ejemplo, el servicio de protección. Dado ese análisis, lo que se ha determinado internamente en el Ejecutivo es que no debe estar ubicado en esta ley sectorial un deber de prioridad para jóvenes que están cumpliendo una medida, una sanción de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, donde debiese primar un deber de prioridad en la Ley de Protección Integral, que se está tramitando actualmente en esta corporación, en el Senado, porque eso abarcaría por el hecho de ser menor de edad, independientemente si es un menor que está sujeto a programas o sanciones de la Ley 20.084 o sufriendo alguna medida, o beneficiándose, mejor dicho, alguna medida de protección, del servicio de protección. Por lo tanto, para no discriminar solamente respecto de jóvenes que participan de estos programas, sino que en general, en virtud del interés superior del niño, debiese estar en una ley marco y no en una ley específica como esta. Esa es la razón de por qué se propone que no se haga acá específicamente esta consagración al deber de prioridad. Disculpa, nosotros estamos viendo el principio de coordinación pública. Es que la explicación me confundió, sinceramente. Sí, presidente, lo que pasa es que una cosa es la coordinación, que es la primera parte del segundo inciso, y la otra, en la redacción que se aprobó, se establece una prioridad en la atención de los órganos que prestan servicios a menores. Y el argumento que ha hecho la DIPRES es que prioridades en prestaciones no pueden ser establecidas en leyes de carácter sectorial. Si se quiere una priorización de la atención a menores, eso debe ir en la Ley de Garantías de la Niñez, que es que establece un criterio común para toda la legislación de menores, pero no puede ser en este, porque entonces en el otro servicio de protección no hay esa prioridad respecto a los servicios que presten otros órganos del Estado. Pareciera que no es este el lugar donde ponerlo. Bueno, y esa es la razón por la cual se suprime. Esa es la razón por la cual se propone suprimir. Perfecto. Una pregunta en el inciso tercero. Se cambia la palabra efecto por efectos por efecto. No sé si se dice para efecto. Siempre uno habla para los efectos de, ¿no es cierto? Para los efectos de la correcta interpretación. Así es. ¿Podemos cambiar eso, esa parte formal? Para los efectos de la correcta interpretación. Muy bien. Sí. Es que volvemos a Andrés Bello, entonces, lenguaje preciso. Señor secretario, ¿en votación? En votación, entonces, con la enmienda sugerida por el presidente, el texto del Ejecutivo. Senador Pérez, a favor. Senador Alamán, a favor. Senador presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada esta nueva redacción. Bien, vamos al artículo 9, que regula el deber de reserva y confidencialidad. Esto está regulado en la página 11 del texto comparado, 11, 12,
13 del texto comparado. Y el Ejecutivo viene sugiriendo algunas enmiendas relativo al ámbito de la reserva y la confidencialidad, qué es lo que cubriría o quiénes serían los sujetos cubiertos y las obligaciones que estarían asociadas a esta obligación. Dice así: los funcionarios del servicio, el personal de las instituciones acreditadas a que se refiere el artículo 35 y toda persona que desempeñe cargos o funciones en tales instituciones, cualquiera sea la naturaleza del vínculo, sea o no remunerado, que traten datos personales, y aquí se agrega, de los jóvenes sujetos de atención del servicio, deben guardar secreto o confidencialidad a su respecto y abstenerse de usar dicha información con una finalidad distinta a las funciones legales que les corresponda desempeñar o utilizarla en beneficio propio o de terceros. Se encuentran especialmente sujetos a reserva y confidencialidad todo informe y registros jurídicos y médicos, actas de actuaciones disciplinarias, así como documentos relacionados con la forma, contenido y datos de las intervenciones que formen parte del proceso penal, del cumplimiento de medidas y sanciones y procesos de mediación de la Ley 20.084. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la Ley 18.834, aquí hay una modificación en la manera en que se cita el Estatuto Administrativo, cuyo dice que aprueba el Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por decreto con fuerza de ley número 29 del 2014 del Ministerio de Hacienda. Se estimará que las personas que cometan hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan. El que revelare o consintiere en que otro acceda a la información que poseyera bajo el deber de confidencialidad regulado en el inciso primero será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y con la inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos y oficios públicos. Las personas que fueren condenadas de conformidad al inciso anterior no podrán desempeñar funciones o labores en los organismos acreditados que trata esta ley por el plazo de 10 años contados desde la condena. Hago una precisión respecto de esta inhabilidad. La Comisión tenía aprobada una inhabilidad absoluta perpetua respecto de estas personas y aquí el Ejecutivo viene haciendo una precisión respecto del cambio de esa inhabilidad por una inhabilitación absoluta temporal. Entiende la Secretaría, por lo que conversamos con el Ejecutivo, es que se justificaría esta enmienda por una razón de proporcionalidad de las penas. Eso, señor presidente. Sí, Sebastián. Sí, presidente. Bueno, hay algunas correcciones más bien formales, como por ejemplo la mención al estatuto administrativo, donde se individualiza completamente la ley correspondiente. Sin embargo, en la parte final, tal como ha advertido la Secretaría, viene una propuesta de un cambio más bien de fondo y que tiene que ver con la magnitud e intensidad de la pena accesoria, particularmente referida a la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. La Comisión había aprobado en su minuto establecer una inhabilitación de carácter perpetuo. Sin embargo, cuando estuvimos analizando internamente el régimen de las inhabilitaciones, y referidas particularmente con delitos específicos como el de revelación de secretos por parte del funcionario público, encontramos que se producía cierta asistencialidad. ¿Y esto por qué? Porque se trata de un simple delito que un funcionario público que incurre, por ejemplo, en ese delito, queda sujeto a una pena menor, que es efectivamente una pena de inhabilitación temporal, no perpetua. Las inhabilitaciones perpetuas en general están establecidas para los crímenes. Por lo tanto, acá se producía una desproporcionalidad en que, tratándose de un hecho que ni siquiera acá está constitutivo como un delito funcionario, sino que respecto del particular, se le impone una pena que es presidio menor en su grado medio, y la pena que uno encuentra en el Código Penal precisamente para estas penalidades viene asociada con una inhabilitación absoluta, pero de carácter temporal, que en todo caso la planteamos en su grado máximo. Esto significa un plazo de 7,5 a 10 años de la inhabilitación absoluta. Eso respecto a esa primera modificación. Y consecuentemente con ello, por eso proponemos agregar un inciso segundo, para distinguir que las personas que son condenadas de conformidad a este inciso anterior no pueden desempeñar funciones en los organismos acreditados. Ya no es un funcionario público, sino que efectivamente participar en un organismo acreditado, y lo proponemos por el mismo plazo, por 10 años. Por lo tanto, lo que sugerimos es, para efectos de mantener una coherencia dentro de lo que es el sistema de inhabilitaciones, asociarle un plazo máximo de 10 años.
Muy bien. El decreto con fuerza de ley 29 es del 2004 o el 2014, dijo la Secretaría. ¿Fue un error? Sí. 2004. Muy bien. Muy bien. Sí, en votación, señor secretario. Señor senador Pérez. Senador Alaman. Presidente. A favor. Aprobada la nueva redacción con las enmiendas ya indicadas para el artículo 9 del proyecto de ley. Vamos a la página 5 del documento del Ejecutivo que incide en el artículo 12, funciones del servicio. Esto está regulado en la página 22 del texto comparado, si ustedes quieren verlo, la redacción aprobada por la comisión. Está dentro de las materias que puede desarrollar el servicio, que son parte del artículo 12, funciones del servicio. Tienen varias atribuciones y funciones y el Ejecutivo propone enmendar 2. En la página 22 del texto comparado dice, letra H, brindar asistencia técnica a los prestadores acreditados y a los centros de administración directa encargados de la ejecución de medidas y sanciones cuando se trate de la atención de casos cuya naturaleza requieren refuerzo adicional para el cumplimiento de los objetivos de intervención, los que serán calificados por el servicio mediante resolución fundada. Esa es la primera enmienda, agrega la expresión mediante resolución fundada. Y después había quedado pendiente, y ustedes lo pueden ver en la página 24 del texto comparado, una función, tarea que se le asignaba al servicio de constituir unidades destinadas a realizar las siguientes actividades. Dice lo siguiente en la propuesta del Ejecutivo: constituir unidades destinadas a la producción, elaboración y comercialización de materias primas y bienes manufacturados o fabricados, así como la prestación de servicios por los jóvenes sujetos a medidas y sanciones establecidas en la Ley 20.084, con el objeto de posibilitar su inserción laboral de conformidad a las normas de protección al trabajo infantil dispuestas en el libro primero, título primero, capítulo segundo del Código del Trabajo, las que se regularán a través del reglamento que al efecto se dicte. La enmienda consiste básicamente en eliminar la figura de la adquisición, que aparece suprimida en la nueva redacción de la letra L, que se somete al conocimiento de sus señorías. ¿Algún comentario? Francisco. Gracias, presidente. No, solamente dos precisiones. Como la facultad de la letra H es bastante excepcional, requiere de algún grado de pronunciamiento específico que dé cuenta de esta situación excepcional, se nos solicitó de parte de tanto Dirección de Presupuesto como Secretaría General de la Presidencia que se exigiera una resolución fundada, cosa que los argumentos de esta excepcionalidad quedaran plasmados, digamos, y eso es básicamente la acotación que se agrega. Y en relación a las unidades específicas que se van a encargar de la gestión de estas actividades más bien vinculadas a talleres o laborales, solo se nos pidió que de alguna manera mantuviéramos centralizado lo que es el desarrollo de la adquisición de insumos, para que esto se desarrollara no a nivel de las unidades productivas específicas de los distintos centros, sino que se desarrollaran en la dirección nacional o regional correspondiente, tanto por razones de volumen, de mayor transparencia, etcétera, etcétera. Simplemente que la facultad de adquirir insumos para los efectos del trabajo no se delegue en estas unidades en particular. Ese es el fundamento de las dos modificaciones. Yo creo que en la letra H yo creo que estamos de acuerdo, no hay problema. A mí la duda que me surge acá en la letra HL, esto suena como una suerte de empresa, ¿no? Porque es comercialización, o sea, van a vender, van a producir y van a elaborar. Ahora yo entiendo que para producir, elaborar y comercializar tienen también que comprar la materia prima. Entonces no me quedó claro eso de la adquisición, digamos, porque si es el proceso completo, esa es la primera duda. La segunda duda es que como esto lo va a hacer el servicio, digamos, con una cierta, digamos, una naturaleza empresarial, me imagino que esto va a tener un precio real, va a ser con un afán de lucro, digamos.
La pregunta, ¿eso va a quedar para el servicio, no? La diferencia que van a haber, no sé, o va a quedar para los jóvenes. Porque en el fondo estamos así constituyendo aquí una suerte de empresa estatal, digamos. Esas son las dudas. Sebastián. Gracias, presidente. A ver, acá lo que se ha tomado como ejemplo ha sido lo que es la actual regulación de los centros de educación y trabajo, los CET, en materia de gendarmería, que son unidades productivas en beneficio de las personas que son atendidas por el servicio para que ellos desarrollen directamente ese tipo de actividad y no una fuente de ingreso para el servicio. En el caso de la adquisición, puntualmente, lo que hay es una precisión desde el punto de vista legal, además de la centralización que mencionaba Francisco, porque no es la unidad la que adquiere, sino que es el servicio el que llega a adquirir mediante, por ejemplo, la ley de compras públicas. Por lo tanto, no es que la unidad va a tener como función la adquisición, es el servicio el que adquiere, o bien puede ser, por ejemplo, objeto de alguna donación, que es parte normalmente de cómo un servicio también puede incorporar su patrimonio. Por lo tanto, no era correcto hablar de que la adquisición era competente a la unidad. Sí, efectivamente, lo que tiene que ver con el trabajo de la producción y la comercialización que hacen, en este caso, los jóvenes, insisto, de la misma manera como lo hacen en el caso de los internos, donde son ellos los que en caso de comercializar reciben esto. Y eso también está referido, al igual que en el caso de Gendarmería, que tiene un reglamento especial, que es el reglamento 943, que es el reglamento de estatuto laboral que se conoce. Acá también se hace alusión a un reglamento para que regule esta materia, pero, y también lo señala la ley, con pleno respeto a las normas del Código del Trabajo sobre trabajo infantil, para que no haya una vulneración. Bien. No, la duda mía iba por el lado de los recursos públicos. De los recursos públicos, sí, pero para particulares, en este caso, por muchos que estén sometidos a esta legislación especial. Pero ¿en qué sentido? Porque lo que se establece es justamente La pregunta es si desde el punto de vista de una política fiscal, constitucional o legal, es posible que el fisco invierta recursos públicos para comprar cosas que van a ser traspasadas a particulares, aunque estén sometidos a un régimen especial de rehabilitación. Ese era un punto más bien constitucional. Sí. Eso es efectivamente así, que es lo que sucede hoy actualmente, cuando es el servicio, Gendarmería o actualmente el Sename, quien provee de materiales para lo que tiene que ver con los talleres de reinserción laboral, por ejemplo, donde son financiados por el servicio, pero quedan a disposición de los particulares que son los jóvenes. Eso hoy día igual funciona, insisto, tanto en el Sename como en el caso de Gendarmería. O sea que si entendemos acá que esta es una actividad empresarial, bueno, deberíamos aprobarla con ley de quórum calificado. No, en la sala me refiero. Sí. No, es para tenerlo presente nomás que. ¿Ah? Sí, no es una empresa, pero está haciendo cosas de una empresa, digamos. Sí, no está bien, pero dejémoslo claro, digamos, en esta comisión, digamos. O sea, lo vamos a aprobar para mayor tranquilidad, lo aprobamos con quórum calificado. En votación, señor secretario. El presidente pone en votación las enmiendas a la letra H y L del artículo 12. Senador Pérez. Senador Alamán. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobadas las 2 enmiendas. Vamos al artículo 16, que figura en la página 40 del texto comparado elaborado por la Secretaría, que ustedes tienen a su disposición, y que se refiere básicamente a las funciones e integración del Consejo de Estándares y Acreditación. En el artículo 16 se crea este consejo y se le determinan sus funciones. Ahora, este organismo cuenta además con un secretario ejecutivo que colabora con las funciones que le corresponden al Consejo. En la página 40 del texto comparado, penúltima columna, dice:
Texto aprobado por la Comisión. El Consejo contará con un secretario ejecutivo que será el ministro de fe del Consejo. El cargo de secretario ejecutivo será promovido a través de un concurso público realizado por el servicio, debiendo remitir al Consejo los antecedentes de los postulantes que cumplan con los requisitos a fin de que seleccionara quién lo desempeñará. La persona contratada será funcionario del servicio, no obstante, solo podrá ser removido de sus funciones a solicitud o con acuerdo del Consejo. Esa norma que acabo de leer se reemplaza por la siguiente. El Consejo contará con un secretario ejecutivo, quien será ministro de fe del Consejo. Para este efecto, la planta del servicio contará con un cargo de exclusiva confianza, el que será provisto por el director a proposición del Consejo previo concurso público. Esa es la primera enmienda que se hace a este artículo, que ustedes ya habían aprobado. Sebastián. Gracias, presidente. Esta norma había sido observada por la Dirección de Presupuesto y es por eso que hacemos la modificación. En primer lugar, se deja establecido que es un funcionario de planta dentro del servicio, por lo tanto está cubierto dentro de lo que es el diseño orgánico del servicio. Se mantienen dos ideas principales que había aprobado la Comisión, que es que igualmente fuera con un previo concurso público y a propuesta de los consejeros. Por lo tanto, son ellos los que al realizarse ese concurso público proponen finalmente al funcionario. Se elimina la referencia final que señalaba que solo podría ser removido sus funciones a solicitud o con acuerdo del Consejo, porque se estimó que, siendo un funcionario público que integraba la planta del servicio, eso limitaba las facultades del director ejecutivo. De todas maneras, si se produce esa remoción, el proceso es el mismo, es decir, un concurso público en que el candidato es propuesto por el Consejo. Esa es la razón de la modificación. O sea, este ministro de fe es de exclusiva confianza del Consejo o del director. No. Dice, para este efecto la planta del servicio contará con un cargo de exclusiva confianza. ¿De quién? Claro, pero es de confianza del director, pero lo provee a proposición del Consejo. O sea, quien propone el nombre es el Consejo. Previo concurso. Sí. Súper discutible, pero al mismo tiempo también es razonable, porque el secretario ejecutivo va a trabajar más directamente con el director que con el Consejo. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas es razonable, pero nos parece que esta simplifica el funcionamiento del servicio. O sea, en definitiva, este es un cargo de exclusiva confianza, se provee por concurso público, lo propone el Consejo y es de exclusiva confianza del director, hasta de ahí para adelante. O sea, la provisión es concurso público y a proposición del Consejo, pero su desempeño es de exclusiva confianza del director. Ok. ¿Qué es lo que hace el Consejo? Propone un nombre, ¿se entiende? Sí. Porque si no, ya... Sí, sí. El director lo puede cambiar cuando quiera. Y en ese caso se produce el mecanismo. ¿No? Ya, está bien. Para votar este artículo, ¿vamos a la otra parte o votamos esto separadamente? Es una materia distinta, pero está en este artículo. Si quieren, lo votamos esto. Muy bien. En votación la primera parte, señor secretario. Senador Alaman a favor. Senador Buenchumilla. 3-0, aprobada esta enmienda. Y el Ejecutivo propone agregar un inciso final a este mismo artículo que dice lo siguiente. Perdón, señor Pérez. Yo tengo una audiencia con el ministro de Hacienda. Usted sabe que no son usuales las audiencias con el ministro de Hacienda. Entonces, pero yo no sé si el senador Dorresti irá a volver para... Lo único que le pedimos es que deje algo para el resto de las regiones, don Víctor, nomás. Usted sí. En esta audiencia. Sí. Bien,
Votemos esta última parte antes que se vaya el don Víctor. En votación el inciso final, entonces, que dice: el servicio proporcionará al Consejo el apoyo administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Del mismo modo, los acuerdos del Consejo que requieran materializarse mediante actos administrativos conforme al ordenamiento jurídico serán expedidos por el servicio. Senador Pérez, a favor. Senador Alaman, a favor. Senador Buenchumilla, aprobado 3-0 esta enmienda al artículo 16. Bien. Fueron a buscar al senador Durresti. Se suspende la sesión por 5 minutos.